El miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo sobre España se oscurecerá en plena tarde. El sol desaparecerá. Las estrellas asomaron en un cielo que debía ser de luz. Y millones de personas levantarán la vista sin saber, en ese instante, si están mirando astronomía o profecía. Hay algo que la ciencia puede calcular con precisión milimétrica: la trayectoria, la duración, el ángulo exacto. La NASA ya publicó los datos. La sombra comenzará en el norte de Siberia, cruzará Groenlandia, descenderá sobre Islandia y terminará su recorrido sobre la península ibérica. España recibirá la oscuridad total. Ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia quedarán dentro de la franja de totalidad. La oscuridad durará hasta 1 minuto y 48 segundos sobre suelo español. Menos de 2 minutos en los que el sol, la mayor fuente de luz de nuestra existencia, quedará completamente borrado del cielo. Pero hay algo que la ciencia no puede calcular: lo que ese momento significa. Porque este eclipse no llegará solo. Exactamente 2 semanas después, entre el 27 y el 28 de agosto de 2026, se registrará un eclipse lunar. Sol y luna, oscurecidos en el mismo mes de agosto. Una secuencia que no es común. Una secuencia que los profetas de la Escritura describieron con una precisión que asombra. Joel capítulo 2, versículo 31 dice: El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y Jesús mismo, en Mateo 24, versículo 29, advirtió: El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No como poesía, como señal, como lenguaje escrito en el cielo para quienes tienen ojos que ven. En 1962, desde una pequeña iglesia en Cleveland, Tennessee, el evangelista William Branham predicó un mensaje titulado Las señales de su venida. Sus palabras, registradas en transcripción aquella noche, fueron: To the believer, it's a vindication of the truth of God's word that speaks of the coming sign. Para el creyente, es la confirmación de la verdad de la palabra de Dios que habla de la señal que viene. Eso fue en 1962. Tú estás escuchando esto en 2026. Y el cielo está hablando. No estamos aquí para sembrar temor. Estamos aquí para hacer lo que la Escritura manda: leer la señal. Dejar que la palabra de Dios la interprete. Porque si hay algo que la historia del pueblo de Dios enseña, es que cuando el cielo se mueve, Dios está a punto de decir algo. ¿De qué ciudad o país estás escuchando esto hoy? Cuéntanos en los comentarios. Cada voz que se une a este momento es parte de algo más grande que un video. En los próximos minutos, vamos a abrir las Escrituras. Vamos a mirar los datos reales que la ciencia ha confirmado sobre este eclipse. Y vamos a escuchar lo que los profetas, tanto los bíblicos como los del avivamiento del siglo XX, enseñaron sobre las señales en el cielo. Porque este no es el primer eclipse que sacude la historia sagrada. Y entender los anteriores es la clave para leer el que viene. Los astrónomos llevan décadas calculando este momento. Los números son precisos. El 12 de agosto de 2026, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol con una alineación casi perfecta. La Agencia Espacial Europea, la ESA, publicó 8 datos sobre este fenómeno que merecen ser leídos despacio, porque cada uno de ellos habla en un idioma que va más allá de la física. Primero, este eclipse ocurrirá durante el atardecer en España. El sol estará bajando hacia el horizonte cuando la luna lo apague por completo. Quienes estén en ciudades como Oviedo o Bilbao verán al sol desaparecer mientras se pone. Una oscuridad doble, la del eclipse y la del ocaso al mismo tiempo. Difícil imaginar un escenario más dramático escrito en el cielo. Segundo, la ESA señala algo que no ocurre en la mayoría de los eclipses solares. Esta vez, la sombra de la luna no avanzará de oeste a este como es habitual, sino al revés. Comenzará en el hemisferio oriental y continuará hacia el occidental. Un movimiento contracorriente, como si algo en el cielo decidiera romper la dirección habitual para llamar la atención de quienes saben leer señales. Tercero, la totalidad máxima del eclipse, el punto donde la oscuridad es más intensa y duradera,
Alcanza 2 minutos y 18 segundos cerca de la costa oeste de Islandia. Para quienes se encuentren en el centro exacto de la franja, esos 138 segundos de oscuridad perfecta serán una experiencia que no tiene palabras en ningún idioma humano. Cuarto, la ESA confirma que momentos antes de la totalidad aparecerán las llamadas perlas de Bailey, pequeños puntos de luz que se forman cuando la luz solar atraviesa los valles de la superficie lunar. Segundos después vendrá el anillo de diamantes, un último destello antes de que el sol quede completamente cubierto. La ciencia tiene nombres técnicos para todo esto, pero quien tiene oídos espirituales oye otra cosa. Una corona de luz que se apaga antes de la oscuridad total. Quinto, la ESA calcula que aproximadamente 980 millones de personas, el 12% de la población mundial, podrán observar al menos una parte de este eclipse. Casi 1.000 millones de ojos levantados al mismo cielo en el mismo momento. Génesis capítulo 1, versículo 14, dice que Dios creó los astros para señales y estaciones, no para decoración, para comunicación. La ciencia mide el fenómeno. La escritura lo interpreta. Y entre ambas hay una conversación que lleva siglos en marcha. Los telescopios y los pergaminos apuntan en la misma dirección. Algo extraordinario está siendo anunciado en el cielo de agosto de 2026. Pero la pregunta que ningún observatorio puede responder es esta: ¿quién tiene oídos para escucharlo? Porque los datos astronómicos son accesibles para todos. El discernimiento espiritual, no. En la noche del 30 de diciembre de 1962, en el Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana, William Branham se paró frente a su congregación y dijo algo que quedó registrado en transcripción oficial. Sus palabras exactas fueron: "We're living in one of the most dangerous times of all that ever was since the world began. No prophet, no apostle, never in no time, ever lived in such a time as we live now. This is the end. It's written in the skies. It's written over the face of the earth." Vivimos en uno de los tiempos más peligrosos de todos los que han existido desde que el mundo comenzó. Ningún profeta, ningún apóstol, nunca nadie, vivió en un tiempo como el que vivimos ahora. Este es el fin. Está escrito en los cielos. Está escrito sobre la faz de la tierra. Eso fue en 1962. Y Branham no lo decía como metáfora. Lo decía porque creía, con toda la convicción de su ministerio, que Dios comunica sus tiempos a través del cielo, que los fenómenos celestiales no son accidentales, que el Creador del universo los ordenó desde el principio para hablarle a su pueblo. En julio de 1964, en otro sermón titulado Recognizing Your Day and Its Message, Branham relató algo extraordinario. Años antes, había dibujado en una pizarra el diagrama de las 7 edades de la Iglesia según Apocalipsis 2 y 3. En ese diagrama, la última era, la era de la Odisea, aparecía casi completamente en oscuridad, con solo un pequeño fragmento de luz. Meses después, sin que él lo supiera de antemano, un oscurecimiento misterioso de la luna fue fotografiado y publicado en los periódicos nacionales. La luna mostraba exactamente el mismo patrón que él había dibujado en la pizarra. Sus palabras al recordarlo fueron: "Not knowing that God, a year and 6 months later, was going to vindicate it in the skies by the moon and slip it across the national papers." No sabiendo que Dios, 1 año y medio después, iba a confirmarlo en los cielos a través de la luna. Este es el punto central de su enseñanza. Dios no solo escribe en la Biblia, también escribe en el cielo. Y quienes conocen la Biblia pueden leer ambos textos al mismo tiempo. El eclipse de agosto de 2026 no es un texto aislado. Es una frase dentro de una conversación que Dios lleva siglos sosteniendo con su creación. La pregunta no es si el cielo habla. La pregunta es si estamos leyendo. Si estás escuchando esto desde América Latina, desde España, desde cualquier rincón del mundo hispano, escríbenos tu país en los comentarios. Quiero saber desde dónde llega esta palabra hasta ti hoy. La Biblia no habla del eclipse de agosto de 2026 con nombre y fecha, pero habla del lenguaje que Dios usa para comunicarse con su pueblo a través del cielo. Y ese lenguaje tiene una gramática muy específica.
Aprender esa gramática es lo que convierte a un observador casual en un lector espiritual de los tiempos. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 31, escribió: «El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Este versículo fue escrito siglos antes de Cristo. Fue citado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2, versículo 20, como una profecía que comenzaba a cumplirse delante de sus ojos, y fue retomado por Jesús en Mateo 24, versículo 29, como señal de los últimos tiempos. 3 momentos de la historia sagrada, Joel, Pentecostés, el discurso del Monte de los Olivos, apuntan al mismo lenguaje. El cielo oscurecido como señal de que Dios está actuando en la historia, no como castigo, como comunicación, como la manera en que el Creador interrumpe el ritmo ordinario de la existencia para decir: presta atención. En Apocalipsis 6, versículo 12, Juan describe la apertura del 6º sello con estas palabras: «El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre». Los estudiosos del texto sagrado han discutido durante siglos si estas imágenes son literales o simbólicas. Pero hay algo en lo que coinciden casi todos. Representan momentos en los que el orden establecido es sacudido, en los que lo que parecía estable, incluso la luz del sol, es interrumpido por algo de mayor peso. Génesis capítulo 1, versículo 14, es el texto fundacional de toda esta conversación. Cuando Dios creó los astros, dijo: «Sean para señales, y para estaciones, y para días y años». La palabra hebrea traducida como señales es ot, la misma palabra que se usa para la señal de Caín, para el arco iris de Noé, para la circuncisión de Abraham. Señales que marcan un antes y un después en la historia de la relación entre Dios y su pueblo. El eclipse de agosto de 2026 no activa automáticamente el fin de los tiempos. Eso sería irresponsable afirmarlo. Ningún ser humano conoce el día ni la hora. Así lo dijo Jesús en Mateo 24, versículo 36. Pero lo que sí podemos afirmar, con base sólida en la Escritura, es que Dios creó los cielos para hablar, y que su pueblo tiene la responsabilidad de escuchar. Ignorar las señales del cielo no las hace desaparecer. Solo deja al observador sin la capacidad de responder a lo que Dios está diciendo. Y esa es quizás la advertencia más urgente de todo el discurso del Monte de los Olivos. No que vengan señales terribles, sino que habrá personas que las verán y no las entenderán. Si agosto de 2026 nos parece extraordinario, es porque no hemos leído la historia con suficiente atención. El cielo ha oscurecido antes, y cada vez que lo hizo, algo de consecuencias eternas estaba ocurriendo en la tierra. El relato más solemne está en los Evangelios. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice: «Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena». Era el mediodía del viernes de la crucifixión. 3 horas de oscuridad sobre Jerusalén en el momento exacto en que el Hijo de Dios moría en una cruz. No fue un eclipse solar convencional. La Pascua ocurre en luna llena, y los eclipses solares totales son imposibles durante la luna llena. Fue algo diferente. Fue el cielo respondiendo a lo que ocurría en la tierra. Fue la creación entera marcando el momento más sagrado de la historia humana, con un signo que nadie que lo vio pudo ignorar. Los historiadores romanos Filón y Talo registraron la oscuridad de ese día. El texto de Talo, conservado en citas posteriores del escritor cristiano del siglo III, Julio Africano, menciona explícitamente el oscurecimiento como algo que llamó la atención en todo el mundo mediterráneo. No fue invisible, no fue silencioso. El cielo habló y el mundo lo escuchó, aunque no todos entendieron lo que decía. Siglos después, durante el período de la Reforma Protestante del siglo XVI, Europa vivió una serie de fenómenos celestes que los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino interpretaron públicamente como señales del juicio de Dios y la urgencia de la palabra. Lutero escribió extensamente sobre los signos del cielo en su época, conectándolos con los textos de Joel y Mateo, no como superstición, como teología, como la convicción de que el Dios que habló a través del cielo en la Biblia seguía hablando a través del cielo en la historia.
En el siglo XX, el avivamiento pentecostal de 1906 en la calle Azusa en Los Ángeles coincidió con un período de fenómenos celestes extraordinarios. Y William Branham, al enseñar sobre los tiempos proféticos, señalaba con frecuencia que el patrón de Dios no cambia. Antes de cada gran movimiento, hay señales. Antes de cada juicio, hay advertencia. Antes de cada avivamiento, hay una preparación escrita tanto en la palabra como en los cielos. En su sermón de abril de 1962, The Signs of His Coming, Branham enseñó con precisión: God will always give a sign of warning before something happens. Dios siempre da una señal de advertencia antes de que algo suceda. No es una promesa de miedo. Es una promesa de misericordia. El Dios de la Biblia no actúa en silencio. Advierte. Llama. Espera que su pueblo responda. La pregunta de agosto de 2026 no es si el cielo dará una señal. La NASA ya confirmó que sí. La pregunta es si el pueblo de Dios sabrá leerla, o si la mirará como simple astronomía y seguirá su camino sin responder. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 34, algo que los estudiosos del texto sagrado han debatido profundamente. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Si la generación que vio nacer al Estado de Israel en 1948 es la generación a la que Jesús se refería, interpretación sostenida por teólogos como John Walvoord y J. Dwight Pentecost, entonces estamos hablando de una generación que ya tiene décadas de vida y que hoy, en 2026, está viendo cómo los últimos signos se acumulan en el calendario profético. Esta no es especulación, es el fruto de décadas de estudio bíblico serio. Y el eclipse de agosto de 2026 no existe en el vacío, existe dentro de un contexto profético que los estudiosos del texto sagrado llevan décadas documentando. William Branham, en su enseñanza sobre las edades de la Iglesia basada en Apocalipsis capítulos 2 y 3, enseñó que la Iglesia de la Odisea, la última era de la Iglesia, se caracterizaría por la riqueza exterior y la pobreza espiritual interior. Sus palabras al describir esta era, registradas en su libro An Exposition of the Seven Church Ages, son precisas. Describió una era en la que la Iglesia tendría todas las formas externas de la religión, pero habría perdido el fuego del Espíritu Santo que la distinguía en sus comienzos. La señal del cielo en agosto de 2026 llega, entonces, no solo como un fenómeno astronómico, llega como una pregunta hecha directamente a la generación que vive en esta era. ¿Estás despierto? ¿Reconoces el tiempo en que vives? ¿O la oscuridad del eclipse pasará sobre tu ciudad y seguirás con tu rutina como si nada hubiera sido dicho? El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. El creyente que conoce la palabra no debería ser sorprendido por las señales del tiempo. Debería ser capaz de leerlas, interpretarlas y responder con la calma de quien conoce a aquel que controla tanto el sol como la luna. Este es el mensaje para esta generación. El cielo está confirmando lo que la palabra ya dijo. No con pánico, sino con la serenidad del que sabe que el final de una historia no es el final. Es el comienzo de algo que ningún eclipse, por total que sea, puede apagar. ¿Puedo pedirte algo? Si este mensaje está llegando a tu corazón, escribe tu nombre en los comentarios. No para estadísticas, sino porque creo que hay personas en este video que necesitan saber que no están solos en este camino de fe. El Evangelio de Lucas registra las palabras de Jesús sobre los últimos tiempos, con un detalle que con frecuencia se omite en las predicaciones sobre el tema. En Lucas 21, versículos 25 al 28, Jesús describe señales en el sol, la luna y las estrellas, y la angustia de las naciones, y luego dice algo que cambia completamente el tono del mensaje. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo, corran. No dijo, escondan sus provisiones. No dijo, teman. Dijo, levantad la cabeza. Miren hacia arriba. Su postura ante las señales del cielo no era de pánico. Era de expectativa.
Era la postura de quien espera al que viene, no de quien huye de lo que llega. Branham enseñó esta misma postura en muchos de sus sermones. En The Anointed Ones at the End Time, predicado el 25 de julio de 1965, dijo: "The Holy Spirit has given it to us to warn the people of the comings." El Espíritu Santo nos lo ha dado para advertir a la gente de lo que viene, no para aterrorizarla, para prepararla. Prepararse espiritualmente ante una señal profética tiene pasos concretos que la Escritura identifica con claridad. El primero es la palabra. En 2 Timoteo 3, versículo 16, Pablo escribe que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El pueblo que conoce la palabra no es sacudido por las señales. Las reconoce como parte del plan de Dios y permanece de pie. El segundo es la oración. En Lucas 21, versículo 36, justo después de describir las señales del fin, Jesús dice: "Velad, pues, en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre". La respuesta al eclipse de agosto de 2026 no es geológica ni política, es espiritual. Es una rodilla doblada delante de quien creó tanto el sol como la luna. El tercero es la comunidad, no enfrentar estos tiempos en soledad. Hebreos 10, versículo 25, advierte que no debemos abandonar la reunión de los creyentes, viendo que el día se acerca. Hay una razón profética para congregarse, porque las señales del cielo son más comprensibles, más digeribles y más sostenibles emocionalmente cuando se procesan dentro de la comunidad de fe. El eclipse de agosto de 2026 llegará en 17 días, o en meses, según cuando leas esto. Llegará con o sin tu atención. Pero hay una diferencia entre quien lo mira como espectáculo y quien lo lee como señal. Una diferencia que no se mide en conocimiento astronómico, sino en la disposición del corazón a escuchar a aquel que escribió en el cielo lo que ya escribió en su palabra. Hemos recorrido un camino largo en estos minutos. Comenzamos con el cielo oscureciéndose sobre España. Miramos los datos de la NASA y la ESA. Abrimos las páginas de Joel, de Mateo, de Apocalipsis. Escuchamos la voz de un evangelista del siglo XX que predicó sobre señales celestes en 1962, y cuyos sermones, transcritos y archivados, siguen hablando en 2026. Y llegamos a este punto final con una convicción más firme que al comienzo. El cielo no es silencioso. Nunca lo ha sido. Hay un versículo que el Salmo 19 abre con una claridad que no necesita interpretación. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es una metáfora decorativa, es una declaración teológica. La creación es comunicación. El sol, la luna, las estrellas, los eclipses, todo habla. Todo fue diseñado para hablar. Y la pregunta que queda en el aire, después de todo lo que hemos recorrido juntos, es simple y es urgente. ¿Estás escuchando? El 12 de agosto de 2026, millones de personas en España, en Islandia, en Groenlandia, levantarán los ojos al cielo. Algunos verán astronomía, otros verán espectáculo. Algunos, los que conocen la palabra, los que han leído a Joel y a Mateo, los que han entendido que Dios escribe tanto en las Escrituras como en los cielos, verán algo más. Verán la firma del Creador sobre el tiempo en que vivimos. No salgas de este video sin hacer una cosa. Abre tu Biblia en Mateo 24. Léelo entero. Léelo despacio. Léelo como si fuera la primera vez. Y cuando llegues al versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Detente, respira, y pregúntate honestamente, ¿qué he hecho yo con las señales que Dios ha puesto delante de mí? Este canal existe para una sola cosa: conectar la palabra de Dios con el tiempo en que vivimos, sin sensacionalismo, sin fechas inventadas, sin profecías fabricadas, solo la Biblia, estudiada con honestidad, leída en el contexto del momento histórico que habitamos. Si este video llegó hasta ti hoy, no fue por el algoritmo solamente. Compártelo con alguien que necesite leer el cielo. Suscríbete si quieres seguir este recorrido juntos. Y escríbenos en los comentarios lo que Dios habló a tu corazón hoy, porque cada historia de fe que se comparte aquí abajo es parte del registro vivo de lo que Dios está haciendo en esta generación.
El sol volverá a salir el 12 de agosto de 2026, 2 minutos después de haber desaparecido. La oscuridad durará poco, pero lo que esa oscuridad diga, eso puede durar para siempre en el corazón de quien supo escuchar.